transmisión, yo les comenté la semana pasada que en su cuenta de la UTM, ustedes entran a las herramientas y hay una opción de Meet, que es un transmisor de streaming en vivo, y vamos a mandar la sesión. Sería el curso. Bien. Dice clase 2. Ahí estoy copiando los datos a Pablo. Entonces está publicado ahora en Facebook el link, por si alguien se quiere unir. Pero lo tomen. Bien, pues mientras, chicos, abran Revit para que sigamos trabajando. La gente que estaba instalando la semana pasada, había un par de alumnos que estaban instalando en su equipo. ¿Pudieron terminar la instalación? Sí, parece que no están. Entonces está lista la publicación. Ya, entonces la semana pasada habíamos alcanzado a abrir un archivo y entrar en detalle. Alcanzamos a abrir los tres: estructura MEP y arquitectura y construcción. Entonces ya nos vamos a focalizar en el de arquitectura y construcción y vamos a empezar a aprender los comandos de cómo se modela esto. Creo que se está viendo la gente. Gracias, ahí está empezando a participar gente online. Entonces, el archivo que habíamos visitado la semana pasada se llama Rack Advanced. Recuerden que ese archivo viene en todas las instalaciones que ustedes hagan. No es algo que va a estar solamente en este laboratorio, sino que si usted en su casa instala Revit 2016, 2017, 2018, la versión que quieran, el archivo lo va a encontrar siempre aquí en File, Open, Sample Files. Van a File, Open, Sample Files. Y dentro de Sample Files, le van a salir varios. Elige este que se llama Rack Advanced Sample Project. Rack Advanced Sample Project. ¿Ok?
¿Lograron abrirlo? No. Va aquí a abrir. Después Open con la flechita. Y va a Sample Files. Y busca el archivo RAC Advanced Sample Project. RAC Advanced Sample Project. ¿Lograron abrirlo? Les va a aparecer un archivo así, con una perspectiva en realidad. Va a estar en una perspectiva de la vista inicial. Van a encontrar algo así. ¿Algo que ya está ahí? Entonces, esta primera vista del archivo es una vista perspectivada. Alguien hizo una cámara, le colocó una posición. Nosotros vamos a trabajar normalmente desde la isométrica, porque en la isométrica nosotros podemos agregar cosas. Entonces, hacemos clic acá arriba, hay una casita, fíjense arriba, hay una casa, y en ese icono hacemos un clic y va a llegar a esta vista isométrica. ¿Estamos todos ahí? ¿Vista isométrica? Ya, entonces, habíamos dicho que la interfaz del software tenía elementos bastante simples, que son elementos transversales a todos los softwares. Que es la banda de arriba. ¿Cómo le llamamos la otra día? Que no era un menú desplegable, no caía hacia abajo así descolgándose. ¿Qué nombre le dimos? Es la misma que ustedes encuentran en Office hoy día. Microsoft Office, con Word, con Excel. Se llama Ribbon Band, banda elástica. Lo que es el nombre porque va avanzando hacia el lado. Entonces se posa en la banda y la banda se mueve hacia el lado y no hacia abajo, que es como muchos software antiguos, se descolgaban. Después tenemos Properties, que muestra las propiedades de la vista o de un objeto. Si usted pincha un objeto van a aparecer las propiedades de muro, si pincha una ventana van a aparecer las propiedades de ventana, y si no pincha nada, es decir, está aquí en el área blanca, le va a mostrar las propiedades de la vista. Después el Project Browser, que es un navegador, donde usted va a encontrar acceso a plantas, corte de elevaciones, a todo lo que se haga acá de producción va a aparecer en este Project Browser. Y aquí abajo tiene una pequeña barra de funciones especiales como ocultar, mostrar el sol. Son varias funciones relativas a avistamiento de objetos. ¿Estamos todos bien? ¿Aquí? ¿Vista isométrica? Ya. Entonces, nuestro desarrollo de los próximos días va a ser que acá, al lado de este edificio, nosotros vamos a proyectar nuestro propio edificio y así vamos a ir conociendo las herramientas de modelamiento. Recuerden que el BIM, le habíamos dicho nosotros la otra vez, creo que se sigue conectando gente, ahí se están conectando los colegas vía stream. Entonces, habíamos dicho del concepto, vamos a refrescar ese slide, porque así uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer. A la gente que se está conectando ahí le pedimos si puede silenciar el micrófono para que no se nos cole ningún sonido. Y pueden hacer consultas entre medio. Cualquier duda que tengan me pueden interrumpir, hágalo con confianza. Ya. Este slide que es una de las más importantes porque nos va a situar de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros, de todo lo que el BIM nos podría dar, son muchas cosas, nosotros vamos a trabajar acá hoy día, que es el modelo BIM de arquitectura y construcción. De ese modelo BIM de arquitectura y construcción, luego vamos a poder hacer alguna estimación de costos y si es que nos alcanza el tiempo, alguna detección de interferencia. Como este curso es corto, hay temas que no vamos a alcanzar a ver porque obviamente tenemos que imaginar que cada uno de estos temas afuera son como cursos de 20 a 30 horas más o menos. Cada uno de esos cuadritos que ustedes son cursos de 20 a 30 horas. Por lo tanto, si uno quiere ver todo eso, va a estar haciendo más que un diplomado. A veces, por ejemplo, el diplomado acá que están haciendo los colegas de arquitectura, el diplomado recoge solamente eso, y algo de eso, y son 100 horas. Aquí son 100 horas. Y enfocado solamente en la parte de arquitectura.
el magíster que tenemos nosotros en la universidad, yo creo que incluye casi todo desde acá hasta aquí, y tiene, por ejemplo, menos énfasis en el área de infraestructura. Pero es para que se haga una orden de magnitud del tiempo que requiere conocer las tecnologías. Ya, a ver, le vamos a comentar de nuevo a los chicos de regiones. No sé si está Eduardo o Andrés, que nos escuchan por ahí, que puedan silenciar su micrófono para que no se escuche ahí el ruido de fondo. Hay un clic por ahí, uno puede poner silenciar el micrófono. Entonces, muchas gracias. Entonces, nosotros vamos a estar aquí trabajando hoy día, y para eso hay que conocer cuáles son los comandos básicos de modelamiento. Entonces, vamos a modelar en esta área, y lo primero que uno necesita para trazar una obra, recuerden que esto de modelar es casi como construir, ¿ya? No es lo mismo que en AutoCAD. En AutoCAD usted tiraba unas líneas, y esas líneas, todo el resto tenía que imaginarse que lo que era. Aquí no, porque usted lo que va a modelar es el edificio virtual. Entonces nosotros, cuando vamos a una obra, ¿qué es lo primero que tenemos que tener para saber dónde van los objetos? Tenemos que tener planes, si estamos proyectando. En este caso el diseño no lo sabemos a priori. El espacio, y nosotros vamos a partir de los ejes, ¿ya? Vamos a trazar los ejes de los muros, y en base a esos ejes vamos a empezar a levantar el edificio. Por lo tanto, vamos a ir acá a la vista Site, rellena acá vista Site, y eso me muestra la planta de conjunto. Planta de conjunto. O vista de emplazamiento, como podría ser la normativa chilena. Entonces, ahora que tengo la planta de conjunto, sé que acá hay un espacio disponible para trabajar. ¿Okay? ¿Estamos todos ahí? Vista Site, emplazamiento. Ya, ahora que sé que es en ese lugar donde voy a trabajar, voy a ir a la planta de primer piso para solamente trabajar en el primer piso. Hago clic en Entry Level. Clic en Entry Level. El Entry Level. Entonces, una vez que llega al Entry Level, les va a aparecer la planta del primer piso. Y aquí obviamente habíamos dicho en la parte teórica de estas promesas de productividad del BIM, que cuando uno habla de la productividad en la construcción, esto es productividad en la construcción porque si ustedes hubieran hecho esto en AutoCAD, muchas horas de trabajo, mucha imprecisión, falta de comunicación con los especialistas, acá es un clic, aparece la planta. O sea, la productividad aumenta a niveles drásticos. La precisión aumenta a niveles drásticos, la comunicación con otros profesionales, es decir, es una productividad real. No es algo así como que yo le diga, mira, es súper cool usar este software porque es bacán. No, es como que realmente las horas de trabajo disminuyen. Si alguien me pregunta cuántas horas exactas disminuye, nadie lo ha calculado. ¿Ya? Nunca nadie ha medido cuánto se demora alguien en AutoCAD versus BIM. De la misma manera que hace 30 años atrás, nadie midió cuánto se demoraba alguien en AutoCAD versus hacerlo en tablero, a papel. Nadie hizo esa medición. Pero hoy en día todos saben que es más rápido hacerlo en AutoCAD que hacerlo en papel. Aunque nadie lo mida. Entonces, ¿yo por qué quiero darle esta reflexión breve sobre la productividad? Porque algunas veces en la oficina donde van a ir ustedes, hay muchos elementos del día a día que se miden de verdad. Usted va a medir la productividad de un camión de hormigón, va a medir la productividad de un grupo de carpinteros, va a medir la productividad de un grupo de ingenieros, tiene que medir cosas. En este esquema de trabajo colaborativo se podrían medir, pero no es fácil. Yo no puedo tener a dos personas trabajando, una en AutoCAD y otra en BIM por una semana. ¿Quién va a pagar eso?
¿quién le va a pagar el sueldo a esas personas solamente para que yo lo mida con el reloj? Es difícil, por eso es difícil tener el número. Pero el concepto de que la productividad aumenta está más o menos claro. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar aquí al lado y vamos a hacer unos ejes para poder trazar nuestro edificio. Entonces vamos a partir aquí de la herramienta arquitectura, Grid. Hay un comando ahí arriba chiquitito que se llama Grid. ¿A todo esto alguien tiene versión en español por ahí instalada? ¿Ya? ¿Está en los computadores así? Spanish, ya, a ver. Ya, ¿se puede hacer algo al respecto? Cerramos todo el Revit. Cierren el software. Cerrémoslo, porque en realidad no pasa nada si no lo cierran. Cerrarlo y sin guardar cambios. No haga nada. Entonces, aquí donde aparece el icono del software, va a aparecer por ahí por el escritorio, le dice con botón derecho, propiedades. Aparece en el icono del software y le dice botón derecho, propiedades. Y acá en el destino, ahora sí que los accesos directos lo que van a hacer es que van a una ruta que está dentro del computador y van a un acceso directo. Entonces, usted le pone en el lenguaje, le pone ENU, que significa como English University, una cosa así. ¿Aplicar? Sí, ENU. ENU. ¿Como yo primero? Sí, no como yo. ENU. Entonces, botón derecho, propiedades, le dice Revit ENU. Y ahora lo enciende de ahí mismo, le hace doble clic y la herramienta se va a encender en inglés. Y esto va a ser en inglés, chiquillos, no crean que es un chauvinismo ni un, ¿cómo se dice? Ni un arreglismo. Es porque las traducciones en español son muy confusas, porque son traducciones que están hechas de español de España, y los nombres técnicos de español de España no son los mismos que usamos nosotros. ¿Funcionó? ¿Verdad? ¿Funcionó? Venga. ¿Acá funcionó? No, no es como el cambio. Por eso creo que el cálculo acá estén anticambios. Ya, los notebooks están funcionando, puede ser que los equipos de acá, que los equipos del laboratorio a lo mejor tengan algún bloqueo para que uno no le haga los cambios. Ya, entonces, el mismo proyecto les va a aparecer ahí, ahora ya se pone un poco más cómoda la interfaz, porque ya no tengo que ir a buscar toda la ruta larga. El proyecto aparece aquí en la pantalla, entonces solamente lo cliqueo y se va a abrir inmediatamente. Ya, y estaba en la vista de Entry Level, que es la vista del primer piso. Entry Level, la vista de Floor Plans Entry Level. Entonces ahora vamos a ocupar el comando grilla, que estaba en arquitectura, aquí al final, grilla. ¿Cuál? Grid, ahí, al final, grid. Me parece chiquito, ¿sí? La gente que está conectada dice que no aparece lo que está transmitiendo si no sale usted. Todo
toda la razón. Qué bueno que me vayan dando ese feedback. Voy a presentar ahora. Mostrar. Compartir. Ese. Ahí sí va a transmitirse mi pantalla. Que le confirmen ahí si está todo ok. Pero faltaba eso. Ya, entonces. Ya. Si que lata estar viendo la cara todo el rato. Me tienen que haber avisado antes, pues así como yo todo el rato con el micrófono. Tienen que haber dicho antes. Pero en fin, ya. Entonces, estamos en esta zona libre acá, y arquitectura, grilla. Y la grilla es como las líneas de AutoCAD. Usted pincha un punto, 2 puntos, y se genera una grilla. Entonces vamos a hacer el primer punto de arriba hacia abajo. Y vamos a decirle este eje, como ya existen otros en el dibujo que es del 1 al 8, al 6 creo. Vamos a decir que este es el eje 7, en la grilla de referencia. ¿Dónde lo posicionamos? Allá se llama aquí. Sí, aquí en arquitectura al final va a grilla o rejilla. ¿Y dónde colocamos una lección? Acá lo colocan en una zona cercana al edificio. El nombre 7 parece que está ocupado, así que vamos a tratar con otro. 8. Esto es como tocar. Solamente ese comando. Ahora entonces 11. Ya. 11. 11 para la numeración. Y fíjense que salió solamente arriba y no abajo. Para que salga abajo, usted hace clic en ese cuadradito, hace un check ahí y va a aparecer la grilla de abajo. Entonces ahí ya nos separamos el tiro de AutoCAD. Porque en AutoCAD yo habría hecho la primera línea, pero una línea no tenía inteligencia. Y esa línea no sabía qué es lo que era. Aquí, en la línea sabe qué es lo que es. Sabe, yo soy una línea de eje, y como línea de eje tengo burbuja arriba o burbuja abajo, y puedo llamarla o no llamarla. ¿Les funcionó? ¿Pudieron activar las dos burbujas? Una arriba y otra abajo. Ya, entonces ahora fíjense, vamos a hacer el siguiente eje. Arquitectura, grilla. Lo voy a hacer cerca. Y la inteligencia del software hace que inmediatamente le llame eje 12. ¿Cómo? Como una componente en el otro punto de arriba. Pincha en la línea y te va a aparecer un cuadrito aquí abajo. Tú le dices sí o no. Sí, que arriba en el medio como así. Claro, nosotros normalmente vamos a querer que aparezcan los dos. Y ahora acérquense a los ejes, acérquense hasta un punto que no se vea este muro. Que no se vean estos muros de acá, como un punto así, por ejemplo. Allá no se están viendo los muros del lado. Y pinchen este eje y díganle que vamos a estar a 6M. 6M. Zoom con el mouse, con el scroll del mouse, hasta que no se vean estos muros del lado. Pincha este eje y aquí en la distancia, que va a decir cualquier cosa, usted escribe 6M. Entonces, se generó una distancia exacta de 6 metros. Y lo interesante, también haciendo la diferencia con AutoCAD, es que al poner 6M, el software entiende que yo me estoy refiriendo a metros. A pesar de que él, si ustedes se fijan, está trabajando en milímetros, el software dice, si le puso M es porque está en metros. Usted le podría haber puesto 600 centímetros, y el software iba a entender igual. Y lo otro que es interesante es que nosotros en AutoCAD, cuando trabajamos con una línea más un círculo y más un número, que en AutoCAD serían 3 objetos, usted tiene que agrupar esos objetos para poder moverlos. Realmente nosotros no estamos agrupando cada línea de cota con su burbuja y con su texto. No sé ni siquiera si conocen el comando agrupar, porque tampoco es muy común en AutoCAD. Y aquí, al colocar 6 metros, se movió el paquete completo. Entonces, este paquete completo es un concepto de objetos paramétricos que el BIM usa. En donde, por ejemplo, un muro tiene un paquete que se compone de muchas capas, se compone del nivel que lo anida, el nivel hasta donde llega, y cuando uno lo mueve, se mueve todo eso.
Entonces aquí nosotros lo vimos en una pequeña escala de que este objeto en realidad es un objeto completo. ¿Ya? Por gente ahí que le interesa la computación, el BIM viene de un paradigma que se llama Object Oriented Programming, OOP, en donde los objetos son lo que son. Por ejemplo, esta línea de cota es una línea de cota con burbuja y con texto. Si usted lo dijo en AutoCAD, que viene de otro paradigma, es una línea por separado, una burbuja por separado y un número por separado. ¿Ya? Ese mismo concepto, que ahora lo vemos en un nivel muy básico, va a seguirnos durante toda la edificación. El muro se va a hacer de esa manera, las escaleras, las ventanas, etc. Y entonces hicimos 6 y ahora vamos a probar, vamos a hacer 12 ejemplos más y vamos a probar distintos comandos. De la misma manera que en AutoCAD, y eso es lamentable, eso ya es una discusión más filosófica, en Autodesk normalmente promueve muchas maneras de hacer las cosas. Y otras marcas de BIM, aunque ustedes no lo crean, promueven una sola manera de hacer las cosas. Es un tema ya como de la visión educacional que se tiene. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a copiar esto hacia el lado, pero lo vamos a copiar de dos maneras que yo les voy a mostrar. La primera sería usar el comando copiar normal. Si usted lo ve acá, es muy similar al de AutoCAD, comando copiar, y creo que la primera semana que hicimos la demo, hablamos un poquito de estos shortcuts. No sé si nos pasamos a referir, creo que lo usamos con el TWP y el TWT, cuando decimos maximizar, minimizar en las pistas. Y la filosofía que hay detrás de usar esto, es una filosofía que usted podría aplicarla en el uso de Office o de AutoCAD. Yo cuando trabajo con el mouse de la mano derecha, estoy siendo productivo. Hago clic, ¿cierto? Hago scroll y hago todos los comandos. Pero en la mano izquierda, ¿dónde la tengo? No consigo. Entonces, la mitad de mi productividad está guardada en mi bolsillo de la mano izquierda, mientras estoy ahí con la mano derecha sobreestresando. La idea del shortcut, del ataque, la idea del shortcut, ¿cierto?, es que yo, por un lado, estoy con el mouse en la mano derecha, moviendo o haciendo scroll, y con la mano izquierda estoy tecleando los atajos. Por eso se llaman shortcuts, atajos. Y son re simples, como el comando copiar, que dice CO. Entonces en el teclado CO y se activa el comando copia. ¿Cuál? Offset. También sí lo vamos a probar. Lo que pasa es que quiero mostrarlos todos. Entonces comando copiar, pincha el objeto, ¿cierto? Pincha lo que va a copiar y le dice copiar. Y igual que AutoCAD, usted le dice desde dónde, ¿cierto? ¿Desde dónde lo copia? Usted podría pinchar cualquier punto. Yo prefiero pinchar el mismo objeto para que ahora la distancia que yo voy a dar tenga una referencia un poquito más clara. Entonces aquí la distancia, obviamente, 6M. 6M. Y se fijan que el software, así bien entre comillas, entendió lo que yo le quería decir. Porque yo le quería decir, cópialo 6 metros para allá. Entonces eso es una comunicación que estamos haciendo a nivel semántico, ¿ya? El software entiende cierta semántica de lo que yo le quiero decir. ¿Comando copiar funcionó? Copiar y una distancia. Ahora vamos a usar el comando offset, que es igual que AutoCAD, que significa hacer una copia a un desplazamiento fijo. Y vamos aquí a pinchar el objeto nuevamente, y arriba aparece comando offset, que es OF. Comando offset. Y acá yo doy la distancia, que sería, tengo que escribir ahí, escribir la distancia 6000. Y cuando me acerco al objeto, 6000, ¿cierto? Oh, justo creo que esto no se puede poner, por algún motivo. Ya, parece que justo el eje no se podía copiar, se iba a hacer offset como esto. Más adelante lo vamos a probar con una línea o con otro objeto. Y aquí nos quedaría, podríamos hacer un... Sí, es que Miro no es lo más útil para... Podemos hacer un array, comando array,
que me sirve para hacer múltiples copias. Pero eso no es más complejo, es en realidad cuando quiero hacer muchas copias. Aquí en este caso yo quiero hacer una más, así que no es el comando más adecuado. Vamos a hacer un copiar, pero ahora sin distancia. Vamos a hacer un copiar con referencia. Entonces pincho el eje 13 y le digo que quiero usar el comando copiar, pero no le voy a escribir el número. Voy a pinchar un punto y después voy a pinchar el otro eje siguiente y se va a hacer la copia. ¿Hay una forma de modificar el largo del eje? Sí, hay maneras visuales y paramétricas. La visual sería que tú pinchas el eje y tomas esa circunferencia. Y la otra es tener un par de líneas auxiliares de referencia, que sea 1 metro exacto o 2 metros exactos, y tú las mueves. Y otra característica que nos confirma la parametría es que yo muevo uno y se mueven todos. Esto en AutoCAD sería imposible, porque en AutoCAD todas esas líneas están por separado. ¿Ya? ¿Ya funcionó hasta ahí, chicos? Y ahora vamos a hacer ejes en el otro sentido. Voy a ver si estos están numerados. Estos están con la letra A, ¿cierto? Entonces vamos a partir desde la K. Entonces voy aquí a la letra arquitectura, grilla. Hago por la zona de arriba. Aquí en la zona de arriba, una que se va a llamar K. ¿Sí? Cuando pongo grid, después me tira modify. Modify, ¿y ahí dónde está el grid para ponerlo de nuevo? Es más arquitectura y grilla. No, en realidad, está buena la pregunta. Mira, el compañero dice, porque tú terminas de hacer la grilla y te dice modify. Ya. O sea, me tira todas las opciones con la grilla, pero no puedo tirarla de nuevo. Claro, es que en realidad está activa de nuevo. ¿Dónde entra, no? No, se supone que nosotros queremos seguir haciendo más grillas. Esa es la presunción del software. Entonces, uno en realidad podría pinchar de nuevo y hacer otra grilla. Y mi recomendación, ya que estamos con el bolito, es terminar al tiro. El software asume que si tú haces una, que después quieres hacer otra. Va a hacer la demás tiro. Claro, si no quieres, le pones el y ahí el comando se acaba. Ahí tendré que volver a arquitectura. Y ahí tendrás que volver a arquitectura y llamarlo desde cero. Como el software está enfocado en la productividad, normalmente asume que tú vas a hacer una, después quieres seguir con la otra. ¿Logramos esto? KLM. El K lo logramos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces después llamamos de nuevo al comando grilla y trazamos el K y trazamos el M. Y están pinchando siempre dos puntos. Y ahora las distancias también 6 metros y el próximo 6 metros. Entonces tenemos ejes de 6 por 6, tenemos 4 ejes verticales y tenemos 3 horizontales. ¿Estamos bien, chiquillos? Estamos bien, ya, tenemos 4 verticales y 3 horizontales. Entonces,
continuamos. Vamos a ocupar esta referencia para trazar una losa que ocupe todo ese espacio y desde ahí empezar a hacer nuestro modelo. Entonces, el comando floor arquitectura. Ahí ya los compañeros que tienen el software en español, ¿qué palabra les aparece? Suelo arquitectónico. ¿Y eso es una palabra que nosotros usamos en nuestro vocabulario? No. No se usa la palabra suelo arquitectónico, ¿ya? Entonces, suelo arquitectónico y acá va a aparecer algo que, si pueden anotarlo por ahí, se llama sesión de sketch. Esto se llama sesión de sketch. Fíjense que toda la interfaz de arriba se apaga, aquí hay cosas que se apagan, y se reduce a los comandos más simples que son copiar, pegar, mover, y a los comandos de trazar una línea. Entonces, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Ahí lo puedes cancelar con la cruz roja. Y vamos a el comando. ¿Cuál es el comando? Es el suelo. Arquitectura, suelo, arquitectura. Ahí empezamos de cero. O fue más grave, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, íbamos a trazar una cosa. Y habíamos quedado en que la interfaz, cuando vamos a trazar una losa, la interfaz se le crea un proceso de simplificación que tiene un nombre, se llama sesión de sketch. Y la sesión de sketch borra casi todos los comandos y me deja en pantalla los comandos básicos que son edición o creación de líneas. Y en este caso, para trazar la losa ahí, yo solamente necesito dibujar una línea 2D. Estoy haciendo un 3D de fondo, pero el software me pide una interfaz 2D. Entonces, voy aquí y le digo que quiero hacer un rectángulo. Y el tipo de línea, perdón, el tipo de losa que quiero hacer. Recuerden que en este software uno está modelando en tiempo real. Digo que quiero hacer una genérica de 300. Genérica de 300. Entonces repito, llamé al comando, después llamé aquí a rectángulo, después le dije que quería hacer una genérica de 300, y ahora estoy en condiciones de pinchar dos puntos, que van a ser ahí y acá, y con eso generé la losa. Y aparecen unos candaditos acá. Entonces vamos a bloquear todos esos candaditos. Y eso significa que ese borde está atado a ese eje. ¿Ya?
¿Bloquearon los 4 candados? Tracé 2 puntos, pinché de ahí hasta acá y se hizo un rectángulo. Y una vez que el rectángulo estaba activo, le cerré los 4 candados. Y ahora, para finalizar, yo aquí en realidad podría seguir editando, porque esto es 2D, puedo cortar, pegar, hacer trim, offset, todo lo que yo quiera. Pero como ya terminé, le digo, OK. ¿Sí? La dimensión la pinché directo desde del objeto. Mira. Cuando hice aquí el comando, le puse rectángulo y pinché de ahí hasta acá. Pero los candados solo salen en la esquina, es por el barra y ¿cierto? Claro. Entonces, si vamos a la vista 3D, vamos a ver que ahora tenemos nuestra losa de 300 milímetros. Aquí en la casita. ¿Cuál parte? ¿Pudiste terminarlo? Que con un signo más. ¿A dónde se va el 3D? ¿El 3D? En la casita. Ya, mira, entonces, entry level, repetimos, entry level, vas a arquitectura, suelo arquitectónico. ¿Está ahí? ¿Sailing o flow? Flow, arquitectura. Arquitectura. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y ahora eliges rectángulo. Rectángulo. Y después le dije el tipo, que es 300 milímetros. ¿A dónde? ¿Flor? Sí, 300 milímetros. Y después pincha 2 puntos. Y ahí queda listo. ¿Sí? ¿Se puede subir o bajar la luz? Sí, se puede subir, bajar y cambiar de ancho. Cambiar de tipo. Ya, y ya elegí la de 300. Un momentito. ¿Sí? ¿El software viene con una cuota cero predeterminado o puede cambiar? Viene con un nivel 0. Con un nivel 0, quiere decir que lo vamos a ver después aquí en los cortes. Si te vas al section, aparece ahí un nivel 0 predeterminado que tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Aquí el software asume que el entry level está en la cuota 0 y que el segundo piso está a 3800. ¿Qué pareció a lo que nosotros haríamos aquí en Santiago? 0 a 350 más o menos, piso, después 7 metros, etc. Pero eso tú lo puedes cambiar en cualquier momento. De hecho, casi ningún proyecto empieza en nivel 0. Porque tú vas a medir la calle aquí, la vereda de afuera, y la vereda tiene menos 50 centímetros, tiene cualquier tipo de desviación. ¿Ya? Lo importante es que eso tú lo puedes cambiar, lo pinches y se cambia el tiro, y te actualiza todo el resto del edificio. ¿Ya? Lo del cambio, Pablo, no lo voy a dar al tiro, porque hay un grupo de comandos para editar. Ahí lo vamos a revisar. Me interesa que vayamos primero edificando. Ya, entonces tenemos el muro, y ahora, perdón, la losa, y ahora vamos a proyectar unos muros para ir armando este edificio. ¿Sí? Una pregunta queda como la parte pasada. ¿Cuál, perdón? Y ahí se el piso. ¿Ya? ¿Y apretaste terminar con el verde? ¿Terminar? Ahí con eso termina el comando y ahí ya queda listo. Ah, está bien. Entonces, vamos a trazar ahora unos muros. Y para trazar los muros, ustedes saben que por el método constructivo uno los puede trazar a eje, ¿cierto? En donde los puntos que yo pincho son la mitad del muro. Yo lo puedo trazar por la cara interior o por la cara exterior. La cara exterior, ¿cierto? Sería esta. Entonces lo que yo pincho es esta superficie y la cara exterior es nada afuera. El software permite los 3 métodos. Entonces, como aquí yo ya conozco el borde de la losa, que es este, muy probablemente yo elija el método de pinchar el borde exterior y que el muro sea hacia adentro. ¿Ya? Ese es el método que vamos a elegir. Podríamos tener un método que el muro quede de ahí hacia afuera, que no tiene mucho sentido porque va a quedar vacío, y que quede a la mitad, también es complicado. Entonces vamos a pedir el método de la cara exterior. Vuelvo al entry level y le digo que quiero hacer un muro que el tipo de muro que voy a hacer, aquí despliegan el selector de muros y hay muchos tipos de muros. Y le digo que voy a usar este muro complicado que se llama Render on Brick on Block.
Repito, me fui en arquitectura, comando muro, y dentro del listado de muros, elegí el comando, perdón, el muro Exterior Render on Brick on Block. Arquitectura. Y una vez que lo elijo, ¿Cómo se llama? ¿sí? ¿Por qué trazar los muros por arquitectura y no por estructura? Porque ahí se cambian de disciplina. Los podría trazar por estructura. Acuérdate que este software es para dibujar arquitectura, construcción, estructura y especialidades. Entonces uno a medida que va trazando va eligiendo qué especialidad tiene uno. No, no quedan en disciplinas distintas. Acuérdate que siempre en los proyectos lo que proyecta el estructural es distinto, pero complementario a lo que proyecta el arquitecto, como esa viga, como esa columna. Probablemente la columna de estructura que está dentro de esa columna tiene, no sé, 60 centímetros. Y esa es la que soporta el edificio estructuralmente. Y eso está hecho con el comando columna estructural. Pero después el arquitecto le hace el ornamento, que es lo que tú ves ahí, y hace otra columna que es de 80 centímetros. Y es puro adorno de afuera. No, no directamente. Lo que tú haces después es llevarte este modelo y lo exportas a un software de cálculo. Claro, porque el cálculo está en un ámbito que está fuera del PIM. Pero lo que sí que te sirve, este trazado, te sirve. Porque si no, en el software de cálculo tú tendrías que rehacer el modelo. ¿Sí? Tengo la punta para hacer eso no sale en ti. Cuando aprieto la intersecto de la lucha, Ya, a ver, así mira. Losa. pero primero tengo que tomar los puntos. No, se toman los puntos, se traza. Tú le dices rectángulo y pinchas los puntos. Estructural. No, losa arquitectónica. Ya. Después voy a rectángulo, ¿sí? Y pinchas dos puntos. Una esquina y después la otra esquina. ¿Cierra los candados? Cierra los candados y le dices botón verde aceptar. Ya, entonces sigamos. Habíamos llamado al muro, ¿cierto? Dijimos el render brick on block. Render brick on block y también que sea rectangular para que así dibujemos una sola vez. ¿Sí? ¿Ese ya lo marcó? Sí, está marcado. Exterior Render Brick on Block. Ahora solamente le estoy diciendo que es método de rectángulo para hacer los cuatro así de una sola vez. Y ahora me falta decirle que el height, ¿cierto? Va hasta... Estoy viendo la variable de aquí arriba. El height va hasta el tercer piso. No, perdón, hasta el roof. Hasta el roof mejor, para que quede hasta arriba. Hasta el roof. Profe, ¿cómo cierro el muro? ¿Cómo el Sí, pero todavía no lo hemos trazado. Estamos configurando. Y después acá en el World Center Line le vamos a decir que es el Finish Face Exterior. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros pinchemos va a ser la cara exterior del muro. ¿Por qué? Porque queríamos que el muro quedara dentro de la plaza. ¿Ya? Ese era el desafío. Entonces pinchamos ahí y ahora recién vamos a hacer nuestro muro. Y yo pincho, y fíjense la parametría que sigue, que lo que yo estoy pinchando es lo de afuera del muro. Entonces aquí, al terminar de trazarlo, queda todo dentro de la losa. ¿Ya? Finish Face Exterior. Ese es el último comando que tenían que pinchar. El offset, el radius, yo no se da comprar. No, porque son para hacer variaciones. Offset es por si tú quieres que el muro quede más lejos de lo que tú estás pinchando. Y el radius es por si estuvieras haciendo muro con curvatura. ¿Funciona? Entonces trazamos y vamos al icono de la casita para ver qué ocurre con nuestro proyecto
exterior. En este caso no. Si se fijaron en este caso, qué buena la pregunta, en este caso no hubo sesión de sketch. Recuerden que en la sesión de sketch todo se ponía gris y quedaba solamente editar y copiar. Aquí no, porque aquí no era sesión de sketch, entonces no hay que apretar lo que hay para finalizar. ¿Quedó algo así? ¿Yo pongo una cajita vacía? Sí. No me quedo con el número. Pero quedó parecido. No, yo hablo de los colores. Los colores sí. Ah, puede ser que no haya elegido el mismo tipo de muro. Pues el último, el Stated Wall. No. Pero aquí le aproveché a mostrar algo que es bastante útil. Si no usó el mismo muro que yo usé el Render Brick on Wall. Usted podría, con Escape, abrir el comando Escape, pincha el muro y ahora lo podría cambiar. Podría cambiar aquí el tipo de muro. Render Brick on Wall. Ah, Render on Brick. Sí. Pero el cambio de muro lo quiero ver más adelante porque también tiene varias implicaciones hacer cambio de muro. Me interesa que vayamos modelando este edificio. Entonces, ¿todo logramos esto? Losa y muro de 3 pisos. Y ahora vamos a hacer la losa del segundo piso. Vamos a subir que uno por dentro va a subir al segundo piso y después va a subir al tercer piso. Entonces, vamos aquí a Second Floor. Hago clic acá, clic en Second Floor. No sé si eso nos sale. La opción. El Second Floor es los floor plans. No me refiero al cuadro, es la opción. El cuadro con la opción. Ah, ya. Sucede comúnmente que a uno se le desarma la interfaz. ¿Ya? De repente uno la cierra por accidente. Aquí en View, pasa View, User Interface, Project Browser. Ese probablemente esté apagado en tu equipo. View, Interface, Project Browser. Y ahí se vuelve a prender. Sale 6 de proyecto. No, se pone cancelar no. Ahí está. ¿Ya? Entonces, nos cambiamos de conflor, ¿estamos todos ahí? ¿Segundo piso? Ya, entonces ahora vamos a trazar la losa del segundo piso. Mismo comando, pero aquí ya, acuérdense que estamos en un entorno de construcción. Si yo fuera arquitecto, la losa la hago por cualquier lado. La hago por dentro del muro, por fuera del muro. Pero como estamos en un entorno de construcción, nosotros nos podríamos hacer unas preguntas un poquito más a detalle. Yo voy a trazar una losa que va por dentro, ¿cierto? Que, al menos que se ve que va por dentro. Pero la pregunta que le hago a ustedes en el área de la construcción, ¿yo las losas empiezan de aquí derecho hacia adentro? Y si empiezan de afuera, y si yo tenía una viga, ¿cómo lo hago? Porque supuestamente hay una viga aquí, no sé, hay una viga aquí, hay una viga abajo, que es la viga que va desde ese viga hasta ese viga. Entonces la losa llega hasta afuera, hasta el medio, ¿hasta dónde llega? Constructivamente. ¿Va apoyada a dónde? ¿Qué es lo que hay ahí donde yo puedo apoyar la losa? Tratemos de imaginarlo esto, aquí va un poquito más claro. Tenemos un pilar, tenemos una viga y hay una losa arriba. Entonces la losa arriba, la pregunta es, ¿llega hasta el borde? ¿Llega hasta el medio? ¿Llega hasta afuera? Hasta adentro, no se toca. Hasta el borde de afuera. Lo pregunto. ¿Y la viga? ¿Y cómo se combina con esta viga? ¿Hasta el medio o no? Porque acá hay una viga. Entonces si alguien me dice que la viga sube hasta el otro piso, pero a su vez la losa llega hasta afuera, entonces, ¿y cómo se produce ese traslade? ¿Están todos de acuerdo? ¿Se traslapan o hago uno y después el otro? Entonces, teniendo claridad de ese método constructivo, eso es lo que diferencia el BIM de arquitectura del BIM de construcción. El arquitecto dibuja nomás para que el tema se vea visualmente, pero no resuelve ese tema constructivo. Entonces, teniendo esa claridad, nosotros ahora recién decimos, voy a trazar la losa, pero no la voy a trazar visualmente de que se vea como que está dentro, porque constructivamente acabamos de coincidir en que la losa llega hasta afuera.
Después le vamos a poner la cerradura más adelante, vamos a ver la parte estructural. Pero constructivamente nosotros sabemos que la losa llega hasta afuera. ¿Ya? Entonces, yo habría, por mi formación de arquitecto, yo habría hecho una losa así. Aquí le vamos a cancelar cuando me haga esto recorte. Yo habría hecho una losa por dentro. Esto no lo hagan porque lo voy a hacer como error a propósito. No, es como los arquitectos lo hacen. Aquí hago los candaditos. Y termino la losa. Y voy a hacer un corte. El comando vista sección. Esto es para mostrarles cuáles son las diferencias disciplinarias que ustedes van a ver afuera, para que se acostumbren a ver que los otros profesionales piensan de otra manera, pero no es porque sean tontos ni porque quieran hacer las cosas mal, sino es porque están formados de otra manera. Entonces, fíjense que acá esto se está viendo bien. Visualmente se ve la idea de que en el primer piso hay una losa y que en el segundo hay una. Para mí como arquitecto estoy mostrando la idea. Y si yo voy a la municipalidad a sacar el permiso de edificación, me lo van a dar con esa idea. Pero la discusión que tuvimos hace 5 minutos era que la losa no es así. La losa constructivamente llega hasta este borde. ¿Ya? Podría tener tal vez algún sistema de viga donde la losa esté empotrada, una losa prefabricada, etcétera, etcétera. Pero lo que es seguro es que la losa no llega así. O si llegara a estar así, tendría que tener un soporte aquí y tendría que hacer algo aparte, sería toda una complicación. No, el mismo arquitectónico. Acuérdense, aquí la palabra arquitectura siempre significa construcción. Yo, de hecho, nunca he entendido por qué le ponen aquí solo arquitectura. Pero es arquitectura y construcción, ¿sí? Sí, no, pero no se preocupen. Si vamos a hacer nosotros nuestra losa y después va a mirar el corte. Ya, entonces, voy a borrar esto. Obviamente lo borro, si no es lo que yo necesito. Devolverlo. Ya. Entonces trazamos nuestra losa, vamos a arquitectura, flor arquitectural. Acá usamos el método rectángulo. Y muy a conciencia de que discutimos constructivamente cómo voy a hacer la losa, lo hacemos por fuera. Pero ahí no me lleva atrás, que me lleva ahí al muro. Por el muro exterior, claro. Que en este caso coincide con los ejes. Pero eso no es algo obligatorio. En caso de que no llegase a coincidir, yo vaya a quedar por el muro. Y no, y podría ser otra referencia. Tú podrías tener una losa con voladizo, un balcón que se proyecta. El arquitecto podría haber hecho una proyección que haga sombra, por ejemplo. Pero por mil combinaciones. Va a venir algún plano de AutoCAD que te diga eso. En el futuro se espera que venga un modelo BIM que te diga eso. ¿No? Vamos a hacerlo. Nuestro proyecto incluye terraza arriba y abajo. Así que vamos a tener que estirar la losa un poquito. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer una proyección. ¿Sí? ¿Cuál es el opción? ¿Pero terminaste la losa? ¿Lo pusiste? Entonces, los que terminaron, hicimos una losa por fuera y le decimos aceptar. ¿Ya? Vamos a la vista 3D y nos va a quedar así. Ya, eso de que queda ahí, ese borde, quedan un poquito para que podamos conversar de eso. ¿De cuánto se pone eso? ¿De cuánto se pone la losa? Pero cuesta siempre ese precio. A ver, ponle. Ponle. Sí, 11. ¿Ese? ¿Mil? ¿El 10%? Eso. ¿Ya? ¿Y qué se puede guardar? ¿Solo voy a mi memoria?
Cogollo, porque la misión cogollita, ¿no? Gordito chicote. Pero mira, si me mete esa, obviamente es un ejercicio. Pero si es en teoría, puede ser que le ponga el caso y tú tengas que decidir qué tipo de contrato de durante la licitación, los pasos, de los pasos y con la licitación. Eso pronto me acuerdo. ¿Estamos? Entonces, la visualización de esa losa, ¿cómo la encuentro? Visualmente no sabemos qué hacer. Es como que da la impresión de que estuviera mal incluso. Visualmente parece que estuviera mal, pero técnicamente lo conversamos. Yo llegué a un acuerdo con ustedes de que constructivamente la losa llega hasta el otro lado. Por lo tanto, no hay que tener miedo de que sea así. ¿Qué le podría faltar a eso? Para visual, ¿cierto? Estética. Tal vez nosotros sabemos que después hay un estuco que cubre ese encuentro. Tal vez hay un revestimiento que todavía no lo hemos colocado. Pero constructivamente nosotros estamos claros que es así. Y de hecho, si uno va al meollo de la construcción, nosotros sabemos que nosotros vamos a desencofrar la losa y después ¿qué viene? Después de sacar el encofrado, hay que estucarla. Se estuca la losa. ¿Ya? Entonces, no tengamos miedo a que aparezcan cosas como esta. ¿Ya? De hecho, es bueno que aparezcan así, porque nosotros las podemos conversar. Si eso estuviera en un plan, pasaría piola, estaría oculto ahí, ¿cierto?, en un set de planos. Y así vamos trabajando, chiquillos. A todo esto, ¿cómo están de tiempo? Porque yo puedo hacer hasta la media hora. De hecho, les pido la disculpa ahí por el atraso. No sé si queríamos que hagamos hasta las 12 o a las 11:30 cerramos. ¿Sí? O sea, depende de las agendas que tengan ustedes. Ya. Claro, hacemos pausa y después seguimos. Entonces, estamos losa de segundo piso, que a propósito lo hicimos por fuera, y ahora vamos a hacer la losa del tercer piso con el mismo método, pero ahora vamos a aprender a copiar una losa completa. ¿Ya? Claro. Aquí el tercer piso, si uno lo fuera a trazar con la mano, yo pincharía aquí, el tercer piso, ¿cierto? No hagan esto que voy a hacer, solamente lo muestro como método tradicional. Sería ir al tercer piso y aquí llamo al comando losa, flor, y hago lo mismo, ¿cierto? Que ya lo hicimos, pinchar 2 puntos y hacer la losa. ¿Qué pasa si asociaron los cantos? No pasa nada, solamente que no quedan bloqueados al eje o al muro. Eso es lo único que pasa. De hecho, tú puedes aquí cerrar la losa así, ahí, y se hace igual. Solamente que el borde de la losa no queda fijo al borde del muro. Y es la referencia que había tenido. Entonces deshago, ¿cierto? Control Z, deshago esto. Y tengo una losa de segundo piso que está ahí. Entonces ahora vamos a ir al comando corte y ahí vamos a copiar la losa. Entonces, ¿cómo hacemos un corte? En cualquier piso, de hecho lo vamos a hacer desde el primero, vaya a ser el primer piso ahí en entry level. Entry level. Y vamos a ir a vista, sección, vista, sección. Allá, en esa parte de abajo, sí. Vista, sección. Y acá, tal cual como en AutoCAD usted dibujaría la línea de corte, aquí hacemos desde aquí hasta acá. ¿En qué parte se busca la vista? Acá, en vista, vas a vista, sección. View section. Ah, section, Claro. como una lupa. No, section, es como una flechita de corte. Y traza 2 puntos. Y una vez que crearon el corte, con el botón derecho, le dicen Go to View. Voy a decir Go to Watch, pero dice Go to View. Go to View. Ah, ¿se puede hacer eso? Como
botón derecho, la aprietas, Go to View. Sí, pero estirarlo así como lo hizo. Ah, claro, les va a salir así como disminuido, Sí. ¿cierto? Y ustedes lo agrandan un poquito. Por si acaso, este cuadrito que estoy manejando acá es lo mismo que ustedes en AutoCAD han usado como viewport. ¿Te acuerdas la ventana esa de Modern Space, Paper Space? Ustedes la abren y la modifican. Este cuadrito es lo mismo. Solamente que acá se llama cuadro de vista. ¿Ya llegamos a esta visualización? Corte. Entonces ahora nosotros nos vamos a dar el lujo de copiar la losa. ¿Ya? Vamos a hacer copiar la losa. Entonces toma el comando copiar acá arriba. Copiar. Y la copio de piso a piso. Y ahí ven que queda al tiro lista la losa del tercer piso. ¿Funciona? ¿Sí? Ya. ¿Alcanzaste a hacer el corte aquí en el entry level, esa línea? ¿Alcanzaste a hacerla? Y entonces la pinchas y con botón derecho le dices Go to View. Ya. Una vez que vayas a Go to View, puede ser que esté así como oculto, ¿no? O algo así. ¿No te parece algo así? Y ahí con ese puntito lo vas estirando. Ahí vamos a verlo entonces. ¿A los demás les apareció? No, a ver. ¿No han hecho la copia? Vamos a hacer esto. Ya, ¿le apareció la vista a los demás? ¿Ya? A la compañera también le había ocurrido que todavía no hacía el comando de copiar. Eso lo vamos a repetir. Ya, hasta ahí estás tú, ¿cierto? Entonces pincha en la losa, vas al comando de copiar y le dices que quieres copiar desde ese piso, que es el piso 2, hasta el piso 3, y ahí te aparece la losa. Está copiado. Como le digo, no aparece piso 3. El 3, la copia. Pero ¿hacen la copia? La hacen si no aparece. Sí, no aparece. Ah, bien. Ya, entonces, sí. La distancia que hay entre la losa, la altura, está dada de acuerdo a la distribución Al anterior. anterior. Exacto, y tú lo puedes modificar en cualquier momento. Voy a hacer. Por eso que los computadores no guardan. Pongan el número que quieran. En el peor de los casos, el computador así no se puede. Lo pueden poner cualquier número. Ya, entonces, pregunta, reflexión. Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí nos va a diferenciar del bien de arquitectura. En el tercer piso, que da hacia el techo, ¿qué podría ser este caso? No, hay unos talleres que había. Ya. En el último piso, antes del techo, ¿hay losa en los edificios? Una cosa tal cual como la que yo estoy pisando acá.
o hay un techo que tiene otra estructura. ¿Cierto? Va a depender de la función que se le quiera dar. Probablemente este techo arriba a lo mejor había proyectado ser una terraza, la gente quería caminar y el peso por metro cuadrado justificaba que yo hiciera una estructura de losa y después hiciera un revestimiento, una terminación impermeabiliza, desde el punto de vista constructivo. En la mayoría de los casos, ¿no? Yo cuando estoy en el último piso necesito proyectar un techo, porque yo por ese techo no voy a tener gente caminando. Entonces yo hago una estructura que soporta un techo hacia arriba y un cielo hacia abajo, que es lo que yo miro acá directamente. Entonces con ese criterio, nosotros vamos a proyectar ahora un elemento. Yo por ser la primera explicación lo voy a hacer como que es una losa, y vamos a suponer que la gente puede transitar arriba. Pero esa es nuestra elección personal. Otros edificios podrían tener una estructura de techumbre en donde no camine la gente y no sea necesario, o podrían tener algún otro tipo de... De hecho, vamos a mirar como referencia lo que hicieron los colegas del lado. El archivo de al lado, aquí, si lo miro, ellos hicieron un techo, que ahí se ve, con una pequeña inclinación para poder evacuar las aguas. ¿Ya? Aquí en el corte se va aquí al section to main step, que es la principal. Se va a notar ahí que está, incluso ellos pusieron una losa, creo. Sí, hay una losa y hay una pequeña inclinación hacia adentro. ¿Ya? No nos vamos a meter en esa parte técnica, solamente los quiero adelantar que no todas las soluciones de techo son iguales. ¿Ya? Entonces, pero ese techo lo vamos a ir a proyectar. Vamos a ir aquí al third floor, al tercer piso, y vamos a proyectar nuestro techo, y a propósito, vamos a hacer lo que sea un poquito más ancho que el resto del edificio. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir acá que sea una arquitectura, flor arquitectural. Sí, estamos en el tercer piso, vamos a proyectar nuestro famoso techo con rectángulo. Y ahora, a propósito, le voy a decir que tengo un offset de 1 metro respecto de lo que yo he dicho. Entonces escribí 1000, y fíjense que voy a pinchar los mismos puntos de antes, pero la losa queda 1 metro más hacia afuera. Y le digo, OK. Se va poniendo 1 metro. Escribimos aquí, escribí 1000, floor architectural, el offset de 1000, acá le digo offset de 1000, y cuando pincho un punto, que es el mismo bordecito del techo de siempre, del muro, la línea va quedando 1 metro más afuera. ¿Ya? Y ahora cuando veo esto, se ve algo así. Oh, no. No me quedo arriba. Me quedo como... Parece que era el piso roof, Sí. ¿cierto? A lo mejor no me confundí. Que me quedó entre medio. Quedó en el inicio del tercer piso. Sí, ahí. ¿Ya? Buena situación para aprender un comando. La losa está ahí y uno puede decirle aquí en la parametría, recuerden que hay un parámetro, que esta losa está en el roof. Y le pone a aplicar. Sí. ¿Por qué? Porque como todo es paramétrico, el piso que anida la losa, así se llama, anidar, cuando lo recibe. El piso que anida es un parámetro. Y ese parámetro usted lo puede cambiar con un clic. ¿Y cómo se le da esa inclinación, profe, para que... No, después ahí hay un método para pinchar esos puntitos, pero por ahora, como estamos recién aprendiendo, vamos a asumir que es una losa transitable. ¿Ya? Y que de hecho tenemos que después con la escalera, hay que llegar a esa losa dentro del primer piso. Ya, entonces, yo daría por terminada la confección del perímetro y de los pisos. Ahora quiero avanzar en la configuración interna. Vamos a ir al primer piso y vamos a hacer unas puertas. ¿Sí? Entry level. Entry level. A la gente que está en regiones, por si acaso, la gente que está conectada ahí, pueden hacer consultas si quieren entre medio. Invitados.
Entonces estamos en el primer piso, entry level, y acá vamos a trazar una puerta. Vamos a hacer puerta en los 4 sentidos y ventana en los 4 sentidos. Entonces, vamos a arquitectura, doble. Y acá les va a salir un listado de puertas que están disponibles en este dibujo. Ahí tiene como 30 puertas disponibles. Sin embargo, si usted quisiera tener un catálogo nacional de puertas, eso lo podemos aprender más adelante, va acá a internet y hay 2 proveedores a nivel chileno y latinoamericano, que son BIMtool BIMtool. Vayan a visitar la Pero toman el cilindro que lo pincho. ¿BIMtool? En BIMtool pueden descargar catálogos nacionales. No lo vamos a hacer hoy día porque es un paso que requiere un poco más de experiencia. Y el otro, claro, aquí hay un catálogo de productos y puedes poner, por ejemplo, terminaciones puertas. Y tiene puertas chilenas, ¿cierto?, que se ocupan acá y uno puede descargarlas. Ya, esa es un poco la idea. Y el otro es catálogo de arquitectura. Catálogo de arquitectura, que tiene también un bloque de descargas BIM. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos con el comando activo, ¿cierto? Comando de puertas, como arquitectura, puerta, y la double glass 1, la que vamos a ocupar. La double glass, para que se haga una idea, es como esa puerta que hay ahí. Como esa puerta que está donde dice el laboratorio de computación. Es como esa. Es como la double glass 1. Entonces vamos a poner una ahí, otra acá, una en cada muro. Y otra acá. Esa era para hacer. Sí, por norma generalmente las puertas deberían abrirse hacia afuera para que la gente pueda escapar en caso de emergencia. Y ahora vamos a llamar a la ventana. Y vamos a colocar una ventana grande que hay acá, que es la MFix de 915 por 1830. 1830, que es la más grande que hay de este catálogo.
Y vamos a poner una en cada lado de los muros pequeños, y en los muros grandes vamos a poner unas 2 a cada lado de las puertas. Y acá lo interesante de la colocación de ventanas, que no obstante yo estoy cliqueando con el mouse así casi libremente, usted tiene la opción de decirle exactamente a qué distancia van a ir, desde las referencias más cercanas. Por ejemplo, desde el eje de ese muro, usted podría proyectar que la ventana vaya a 3 metros exactos del eje, y solamente podría proyectar que desde la capa externa, perdón, desde el eje al borde de la ventana haya tanta distancia. Podría proyectar que desde la ventana anterior al eje haya esta distancia, o desde la ventana interior al borde de la ventana nueva. Es decir, el software da la posibilidad de ser muy exacto, muy milimétrico. Y ahora, para no hacer las del muro que viene, vamos a hacer un mirror, que es muy similar al mirror de AutoCAD, de esas ventanas de acá abajo. Quiero hacer el comando mirror para proyectar esas ventanas. Entonces le digo que esa con control, recuerde que uno puede seleccionar varias, pincha la tecla control y va haciendo clic, 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 y va a seleccionar varias. Y acá llama al mirror, opción 1, que es pick axis, que significa que usted conoce el eje, que en este caso sería el eje L, y pincho el eje. Y ahí las ventanas automáticamente se copian hacia arriba. ¿Repetimos? Y con la tecla control apretada, pincho las ventanas. Ahí seleccioné 4 ventanas con la tecla control del teclado. Después, pincho la opción de Mirror Pick Axis. Y ahora pincho el eje, que es el eje que yo quiero que refleje, le hago clic y la ventana se une. ¿Se fija la diferencia con AutoCAD? En AutoCAD uno tenía en el Mirror, uno tiene que dibujar siempre el eje. Acá no, porque acá con el software es más inteligente. El software entiende que el eje L es un eje, por lo tanto hace la copia inmediatamente. ¿Vamos a ver cómo está en 3D? Así está quedando. ¿Se ve algo así parecido a ustedes? ¿Qué parece? ¿Más o menos? Ya. ¿Cuál, perdón? Para colocar la media ventana para la tengo cargada hacia la losa. ¿Cómo la dejo al centro? Cargado hacia la derecha. ¿Borde de planta o de...? Claro, que los tengo siempre. No sé si la ventana la quisiera tener como para... Ah, como de esa arriba. Claro. Ah, que tengo un parámetro. El parámetro de... Pues solamente te peleas, ¿no? Ya, tenemos puertas, ventanas. Vamos a copiar las ventanas al otro piso. Hacia arriba no podemos copiar puertas, ¿cierto? Ya,
la gente se caería del edificio, se caería en el patio. Probablemente copiemos una porque hacia el lado derecho, hacia el eje L, al lado derecho vamos a hacer un balcón después. Entonces voy a copiar todas las ventanas con un método que se llama copia por pisos, que es una especie de copy-paste, pero un copy-paste inteligente que entiende la edificación, porque entiende que hay pisos, y entiende que hay objetos. Entonces que como si aquí en el edificio de la U, nosotros quisiéramos copiar todas las ventanas de la fachada y todos los objetos interiores que hubiera. Ya, entonces, creo que me faltaban estas dos ventanas. Esas dos ventanas me faltó hacerle un mirror con esa puerta, por ahí. Y ahora vamos a seleccionar, recuerden que el desafío que quiero cumplir es el siguiente. Quiero tomar todas esas ventanas y quiero copiarlas rápido hacia arriba. Quiero hacer un copy-paste, pero que reconozca que hay pisos en el edificio. Entonces, voy al primero, selecciono las ventanas, parece que internet no sé si me está consultando. No, está bien. Hay un mensaje en internet. Dice, pues ya que yo imagen del computador y lo de los muros, pues ya fue eso. Perdón, don Luis Ignacio, que no estaba atento de los mensajes. Mejor que me pregunten por el micrófono. ¿Ya? Desde su casa pueden activar el micrófono y me preguntan y ahí yo lo escucho más directamente. Entonces, quiero copiar las ventanas del piso 1 al 2 y 3 rápidamente. No quiero hacer copy-paste una vez por cada uno, sino que los quiero copiar el tiro. Entonces, para eso, con la tecla Control, selecciono, con Control activado, selecciono todas las ventanas. Incluso la puerta que está al lado del eje L también la copio porque también la quiero arriba. Y le digo Control C, que es copiar, Control C, el clásico de Windows. Y acá en arquitectura, a ver dónde era, no, en Modify, vamos a encontrar el comando Paste, que significa pegar, pero con una variación que se llama pegar alineado a los niveles seleccionados. No, aquí en Modify, va a estar prendido en Modify siempre, y en Paste selecciona alineado a los niveles seleccionados. ¿Vamos ok con esa opción? Sí. Entonces aquí lo único que me pregunta es ¿dónde? Yo le digo con el mouse 2 y 3. Voy a hacer el mouse arrastrando. Seleccioné los niveles 2 y 3. Y ahora voy a ver mi edificio y magia, está copiado automáticamente. ¿Funciona? Sí. Ya, aquí nosotros tomamos un curso introductorio al BIM, pero uno, desde el punto de vista de la construcción, ustedes podrían hacerse algunas preguntas. Yo, por ejemplo, copié esto hacia arriba, entonces yo podría preguntarme si constructivamente son exactamente las mismas ventanas. Yo podría preguntarme constructivamente si esto va a eje, está todo ahí alineado. Podría preguntarme si los pisos miden lo mismo. Esto Pablo nos contaba antes. A todo esto Pablo modificaste la altura, ¿no? Ya. Y se corre todo, ¿cierto? El parámetro. ¿Qué otra cosa podría preguntarme? ¿Qué echan de menos ustedes acá? Yo abro esa puerta y salgo al pasto, funciona así la vida, me arranco. Funciona así las casas, que yo abro la puerta y salgo al tiro al exterior, abruptamente. Siempre hay una pequeña transición. Nosotros más adelante vamos a dibujar una terraza completa aquí, como para
entender que desde el primer piso uno siempre, al menos tiene una escalita para bajar al lugar y alguna losa o alguna terraza. Ya, entonces, hagamos unas perforaciones interiores. Vamos a ir a primer piso, entry level, y vamos a trazar una escalera aquí en el borde, en este borde de acá. Vamos a trazar una escalera aquí. Vamos a ir al comando, se agota la batería, un momentito. Ahí sí. ¿Cuál vamos a hacer la escalera? Ya, entonces vamos a stair, comando stair. Y por defecto aparece una opción en donde el software me pide que yo trace la escalera, que yo la dibuje. Ustedes saben que en la construcción uno puede fabricar la escalera con moldaje o con carpintería o con fierro, por ejemplo, o uno puede comprar la escalera y colocarla. ¿Ustedes sabían eso? Existen escaleras prefabricadas que vienen listas si usted las monta en obra. En este caso vamos a usar la escalera donde yo tengo que construirla. Y para eso, el software, como es inteligente, entiende que yo tengo que recorrer desde este piso al siguiente y tiene una regla de cálculo que es para que el recorrido de esa escalera sea más o menos cómodo. ¿Ya? Entonces yo, en esta primera instancia, no me voy a meter en esa regla de cálculo, voy a asumir que está una escalera balanceada, solamente voy a trazar la escalera. Y ustedes fíjense que yo pincho acá, pincho un punto cualquiera en la pantalla, y a medida que me voy moviendo, se va creando la escalera y el software ahí va diciendo 4 peldaños creados, 13 remaining, que están pendientes de hacerse. Entonces, si yo paso hasta la última línea, ahí ya creo los 21 peldaños y queda ninguno pendiente. ¿Funciona? Entonces pincho un punto cualquiera y se va alejando con el mouse hasta tener la escalera lista. Y una vez que está lista, hace clic y después le dice finalizar. Y ahí, con esa escalera puedo subir del primer al segundo piso. Le pongo esa flechita abajo. Claro, con el ticket verde, ahí con eso termino. Vamos a hacer una perspectiva interior para darnos cuenta de algo que no sé si ustedes alcanzan a imaginarse. Yo subo del primer al segundo piso y en el segundo piso había una perforación que me permita llegar al segundo piso. ¿O la losa está entera? Está entera. Queremos confirmar esa situación. Entonces vamos a acercarnos acá y con el comando View 3D View, cámara. 3D View, cámara. Entonces pincho desde aquí, desde esta puerta, hacia la escalera. Y ahí estoy confirmando la situación de que no había perforación. Por lo tanto, estamos en urgencia de perforar la losa de arriba, ¿cierto? Era View, ¿está en planta? Estando en planta, vas a View, 3D View, cámara. Y haces clic en 2 puntos, desde la puerta hacia la escalera. Entonces, para subsanar esa situación, nos vamos al segundo piso. Vamos a hacer un floor. Y acá ya se ve, ahí ya se ve que hay una escalera que está llegando y que queda como media cortada. Entonces el software está comprobando esa situación. Le pongo aquí vista wireframe, vista alámbrica, vista wireframe, para que se transparente todo.
Y ahora lo que vamos a hacer es que a la losa que existe le vamos a sacar un trozo para que la escalera pueda pasar. ¿Ya? Y esa división es muy simple. Tengo que encontrar la losa. Ya con tanta línea se hace difícil realmente hacer clic en la losa. Entonces, yo puedo ir así como al tuntún, tratando de adivinar dónde está la losa. Yo sé que hay una losa ahí, sé que hay una línea, ¿cierto? Que va por el borde. Pero como no la puedo pinchar, el software tiene un método que se llama ciclar, que es con la tecla Tab, esa que tiene flechita para todos lados, tecla Tab, te va pinchando, va ciclando, pincha varias veces, cerca de la línea donde usted sabe que va a encontrar el objeto. En este caso, en la línea de borde. Entonces ciclo varias veces hasta que abajo me va a decir que ya encontré la losa y ahí hago clic. Ahí dice floor, ¿cierto? Entonces ahí hago clic y ahí estoy seguro que pinché la losa. Y una vez que pinché la losa, le digo edit boundary, que significa editar el borde. Y aquí la perforación, les comenté, es muy simple, el software es muy intuitivo. Solamente me dice, dibuje un rectángulo, y lo que usted dibuje es lo que le sacamos a la losa. Aquí estamos haciendo lo que habíamos hecho al principio, ubicarlo, ¿cierto? Entonces con ciclar, hasta que aparezca abajo la palabra floor, y ahí pincho. Ahora hago edit boundary, que es editar el borde de la losa, y ahora dibujo el rectángulo que corresponde a la escalera. ¿Funciona? Si no me sale una losa. Es que, si no sale porque no la has encontrado todavía. Tienes que seguir ciclando hasta que... Y el mouse ponerlo cerca, el mouse lo pone cerca del borde. Y ahí aprieto OK con el botón verde y voy a la perspectiva nueva, que va a aparecer aquí en la lista, se va a llamar 3D View 1, y ahí fíjense que ya está OK la perforación. ¿Funciona por ahí, chicos? No busca nada. ¿Vamos? No. ¿Lo hacemos de nuevo? No me encuentro la losa, no. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a ir al piso 2. Control Z de wireframe. Entonces, estamos hasta ahí. Piso 2. Le digo que sea transparente, que sea wireframe, estructura alámbrica. ¿Ya? Con eso es la escalera completa. ¿Vamos que ya está ahí? Wireframe, ¿cierto? Después me acerco al borde del muro y empiezo a ciclar hasta que diga floor generic. Pincho. Ciclar es pinchar la tecla varias veces. Luego le digo edit boundary y después dibujo un rectángulo simple que vaya de borde a borde. Después le digo OK con el botón verde y ahí está lista la perforación. No, la perforación, después me tengo que meter de nuevo a... ¿Ciclaste? Sí, se llama. ¿Encontraste la losa? ¿Ah? ¿Encontraste la losa? Sí, lo encontré. Le dijiste edit boundary. Edit boundary. Edit boundary. Y luego dibujas un rectángulo. Modify, edit boundary. Boundary. Y dibujas un rectángulo y ese rectángulo perfora la losa. ¿Vamos? Subamos al tercer piso. Vamos a subir del segundo al tercero, pero vamos a subir por otro lado.
Vamos a hacer un recorrido por acá. Entonces, estando en el segundo piso, vamos a hacer una escalera, arquitectura, stair, pero aquí voy a ir desde aquí hasta acá. Y ahora vamos a hacer un descanso. Miren el detallito que voy a hacer. La escalera ya no va a ser recta. Voy a ir por el borde y entonces voy a hacer como una L. Entonces, hago los primeros 10 y pincho, como si hubiera terminado. Pero como no terminé, el software todavía sabe que hay 10 pendientes. Entonces me hago a esta zona, me voy a acercar ahí, y de aquí en adelante voy a hacer los otros 10, y fíjense que el software entiende al tiro que tiene que hacer un descanso. Es decir, si yo interrumpo, hago clic, clic, el software hace lo que alcance, y después cuando haga clic, clic, hace lo que quiera. ¿Repetimos? Estoy en el second floor, segundo piso. Estoy aquí cerca de ese borde. Llamo el comando stair y pincho de aquí hasta acá, pero no hago la escalera completa. Hago 10 peldaños. Y después me hago con el mouse hacia el otro lado y termino los otros 10 peldaños. Y con eso creé una escalera con descanso. ¿Cómo hace esa? No es que tú no lo haces, tú pinchas aquí, tramo recto, y después pinchas acá, tramo recto. ¿Funciona? No me hizo el descanso profundo. Lo repitamos. Llamo al comando stair, pincho del 1 al 10. Después me alejo, pero me alejo un poquito pasado de ese bote. No lo puedo poner aquí, tengo que alejarme un poquito más. Entonces desde aquí hacia arriba voy a pinchar el resto, le hago clic y termino. A lo mejor ese clic, el tercero te funciona, ¿cierto? El tercero. Si no me hace Ya. nada. Y de ahí al otro tienes que pincharlo más allá del borde de la escalera. Acuérdense que en el fondo ustedes le tienen que decir al software que quieren terminar de hacerlo. Entonces pincha aquí los primeros 10, parte con el tercer punto y el cuarto tiene que ser más allá del sketch de la escalera. ¿Ya? Entonces, más allá del sketch, y ahí el software entiende que usted está terminando y le dice termina. Entonces ahora nos echamos el problema al hombro de que la perforación del tercer piso tiene que ser en forma de L. Pero el método ya lo conocemos, ¿cierto? Que el método es ir al tercer piso, colocarle vista de wireframe, de alambre, seleccionar la losa y hacer la perforación. ¿Lo hacemos así? ¿El resultado de la escalera en L? ¿Todos podemos hacerla? ¿Lo hacemos de nuevo? La voy a borrar y la vamos a hacer desde cero. Me acerco a ese borde, le digo escalera, pincho, de ahí hasta 10. Ahí están los 10, pincho. Después me hago ahí en el mouse, pincho, y el segundo punto de esta escalera tiene que ser pasado de esa línea que está ahí. Hay una línea que se gira. Tengo que dibujarla ahí, pasado. Y con eso logro hacer descanso. Entonces le digo aceptar, y ahí está lista la escalera. Me voy al tercer piso y le digo vista wireframe, que quiero que sea transparente todo. ¿Funciona? Tercer piso, wireframe. Y ahora ciclo cerca del borde para buscar la losa. Le digo edit boundary. Y ahora aquí la construcción esta ya no es tan fácil porque no es un rectángulo. Son varias líneas. Entonces ahora voy a tener que dibujar. Aquí ya no me sale. Dibujo la perforación.
Le dibujé la L entera y le digo definitivo. Por lo tanto, si hago una cámara en el segundo piso, con vista 3D View Camera, estoy seguro ahí que ya esa losa está perforada. Podemos confirmarlo. Por ahí. ¿Funciona hasta ahí? El último paso que hice fue ir al tercer piso y perforar con unas líneas. El tercer piso. Hice de nuevo ciclar, ciclé varias veces cerca del muro, ciclar hasta que apareció la losa, le dije delete boundary. Y acá, como no puedo dibujar un rectángulo solo, sino que son varias líneas, pincho el comando línea y voy clic, 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 como si fuera una polilínea de AutoCAD. ¿Cuándo aparece eso para ver el cuadradito? Boundary. Sí, edit boundary. Y después con líneas. Comando línea. Y entonces hasta lo que hemos llegado sería eso. Teníamos la edificación con sus 3 pisos, con sus losas, sus ventanas, y hace poquito hicimos las escaleras con sus perforaciones. ¿Estamos ahí, chiquillos? Ya, entonces guardemos File, Save As, Project. Quiero guardar este proyecto. Así la otra semana lo abrimos de aquí mismo y seguimos trabajando. Project. Y en el escritorio le pone modelo edificio clase 2. Clase 2. ¿Está por ahí? Modelo edificio clase 2. De todas maneras, si alguien no puede guardarlo por el laboratorio o cualquier cosa, no anda con prenda, yo la próxima semana les paso este mismo y seguimos desde acá. Que la próxima semana es la subsiguiente, ¿cierto? Quiero revisar el calendario para que estemos todos de acuerdo. No me deja cortar el techo. Sería el lunes 23. ¿Ya? Entonces ahí nos vemos acá. Espero no tener ninguna clase, así que les pido la disculpa de nuevo. Nos veremos, chicos. Muchas gracias. Entonces quedamos con la grabación. Vamos a presentar acá. Queda la grabación lista. Sí, el de la otra vez. Y estoy